Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a ver cómo se metabolizan, cómo se forman los líquidos orgánicos dentro de nuestro organismo, los líquidos Yin y los líquidos Ye. Antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Vamos a recordar primero, porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores, que los 6 humores orgánicos tienen un origen en común, que es el Shen Shui, el agua madre, el agua de riñón, y de que el resto son sucesivas transformaciones energéticas que se van a realizar en los órganos, en las entrañas y en el resto de nuestro organismo. De esta transformación energética surgen los líquidos Yin, los líquidos Ye, surge la esencia y surge el Gu Shui, que es la médula ósea. Y que la unión de todos estos líquidos junto con el Shen Shui va a formar el gran magma nutricio, que es la sangre, que es la base fisioquímica de nuestra economía orgánica. Vamos a ir directamente a los líquidos Yin y los líquidos Ye. Vamos a ver ahora cómo se van a metabolizar en nuestro organismo estos líquidos. Vamos a recordar que los líquidos Yin eran unos líquidos muy sutiles, muy fluidos, muy claros, que tienen la función de hidratación, de hidratar la piel, los músculos y los órganos de los sentidos. Son líquidos que se mueven muy rápidamente con el Wei Qi por la parte externa de nuestro cuerpo y son líquidos controlados principalmente por la unidad energética del pulmón. Vamos a recordar cuáles son estos líquidos. Las lágrimas son el Yin del hígado, el sudor es el Yin del corazón, el líquido nasal es el Yin del pulmón, la saliva fluida es el Yin del vaso y el líquido auditivo es el Yin del riñón. En cuanto a los líquidos Ye, vamos a recordar que eran líquidos mucho más densos, viscosos y espesos, que tenían como función la nutrición de los órganos, de las articulaciones, de la médula y del cerebro. Son líquidos que se mueven muy lentamente con el Yin Qi por la parte interna de nuestro cuerpo y son líquidos controlados principalmente por la unidad energética del vaso y del riñón. Vamos a recordar que estos líquidos eran el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, que es el líquido que se encuentra dentro de las articulaciones, el líquido preseminal y el líquido vaginal, también las secreciones gástricas y la saliva espesa. Ahora, a través de un gráfico de forma muy sencilla y muy resumida, vamos a ver cómo se metabolizan, cómo se forman los líquidos Yin y los líquidos Ye. Lo primero que vamos a localizar en este gráfico va a ser el riñón, el Yang de riñón, que es el que va a proporcionar la fuerza energética que va a hacer posible la formación de los líquidos Yin y de los líquidos Ye. Esta formación de los líquidos Yin y los líquidos Ye va a comenzar con la ingesta de alimentos sólidos y líquidos. Los alimentos ingresan al estómago y de allí descienden a la unidad energética del vaso. El vaso es el órgano más importante con relación a la fisiología y a la patología de los líquidos orgánicos. El vaso va a controlar la transformación inicial y la separación de los líquidos en parte pura e impura. La parte pura siempre va a tender a ir hacia arriba, a ascender, mientras que la parte impura debe descender. De aquí la importancia de que si hay una alteración en los líquidos orgánicos, siempre hay que tratar al vaso, porque el vaso va a controlar en todo momento el ascenso y el descenso de los líquidos orgánicos. Si el vaso se encuentra en deficiencia, es muy probable que los líquidos orgánicos no puedan ascender y se acumulen, formando, por ejemplo, edemas. El vaso realiza la primera separación de los líquidos orgánicos en puros e impuros.
la parte pura de los líquidos orgánicos va a ascender, va a subir hacia el pulmón. El pulmón va a controlar la dispersión de los líquidos orgánicos que provienen del vaso y los va a enviar hacia el espacio que hay entre la piel y los músculos para hidratar la piel y los músculos. Y parte de esos líquidos orgánicos también los va a enviar hacia abajo, hacia riñón. Entonces el pulmón aquí está cumpliendo dos fases. La primera fase es de dispersión de los líquidos orgánicos y la segunda fase es la fase de descenso de los líquidos orgánicos, descenso hacia el riñón. Por estas dos fases de dispersión y de descenso de los líquidos orgánicos, el pulmón se dice que regula las vías del agua. Bien, los riñones juegan un papel muy importante dentro de la fisiología de los líquidos orgánicos. Recordemos que los riñones van a aportar el yang necesario, van a aportar esa fuerza energética para que sea posible la metabolización de los líquidos orgánicos. El riñón recibe de los pulmones los líquidos orgánicos, los procesa, lo elabora y parte de esos líquidos orgánicos los vaporiza y los envía hacia arriba, hacia pulmón para humedecerlo, para hidratarlo y evitar así que se seque. Además, el yang del riñón controla muchas de las etapas de la producción de los líquidos orgánicos. El yang de riñón va a proporcionar el calor necesario para que el vaso transforme los líquidos orgánicos. Por eso muchas veces cuando hay una insuficiencia de yang de riñón, también hay una insuficiencia de yang de vaso y los líquidos orgánicos tienen tendencia a acumularse, por ejemplo, a formar edemas, porque el vaso no calienta, el vaso no transforma, el vaso no transporta, el vaso no envía hacia arriba la parte pura y hacia abajo la parte impura, porque le falta fuerza del yang de riñón. También el yang de riñón ayuda a intestino delgado a depurar los líquidos orgánicos que recibe esta entraña, a depurar en una parte pura y en otra parte impura. También el yang de riñón proporciona energía a la vejiga para que ésta realice sus funciones de separación de los líquidos orgánicos. Y también ayuda a San Yao en la transformación y excreción de los líquidos orgánicos. Por todas estas razones, el riñón es importante en la transformación, separación y excreción de los líquidos orgánicos. La parte impura de los líquidos que se generan en el vaso descienden hacia intestino delgado. En intestino delgado, por la fuerza energética del yang de riñón, se produce una nueva transformación y los líquidos son separados en puros e impuros. Los líquidos puros generados en intestino delgado son enviados a vejiga, que luego serán excretados a través de la orina. Y los líquidos impuros, que son generados en intestino delgado, descienden hacia el intestino grueso, donde nuevamente son separados en líquidos puros, que se van a reabsorber a través del agua, y la parte impura va a continuar descendiendo y va a ser excretada a través de las heces. Vejiga recibe la parte pura de los líquidos que ha generado intestino delgado, y por la fuerza energética del yang de riñón se produce una nueva transformación de los líquidos orgánicos, una nueva separación en puros e impuros. La parte pura de los líquidos orgánicos generados en vejiga es enviada hacia la piel y excretada en forma de sudor, y también es enviada hacia las vísceras para formar el yin de las vísceras, y la parte impura es excretada en forma de orina. De esta manera hemos visto en este cuadro resumen cómo se metabolizan, cómo se generan y cómo se excretan los líquidos orgánicos.